En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Gracias por estar acá. Recuerden que todas las noches a las 8 de la noche, una nueva emisión de Fuera de Orden de lunes a viernes. Sábado y domingo estamos al mediodía, siempre en hora de Venezuela, estrenando una nueva emisión. Gracias a todos por estar acá. Gracias también a los que se siguen sumando a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Esta semana va a haber algunas cosas buenas para quienes están ya suscritos, así que pendientes porque vienen algunos anuncios y algunas cositas chéveres por allí. Para todos los suscriptores, gracias por formar parte del equipo que hace posible que este programa siga al aire en las plataformas gratuitas de YouTube y Facebook. Gracias a todos los que me acompañaron ayer en la emisión especial que hicimos, que está disponible aquí en el canal, un Fuera de Orden especial que hicimos sobre las elecciones aquí en Alemania, donde ya con los resultados y evaluando lo que había ocurrido y lo que podría ocurrir, conversamos con el profesor Ivo Hernández y con el abogado venezolano radicado aquí en Alemania también, Diego Rimmer, sobre la marcha de las cosas a partir del momento en que Angela Merkel abandona la Cancillería. No se lo pierdan, está disponible aquí en mi canal YouTube, así que no está de más que quienes quieran estar informados de cuánto ocurrió aquí en Alemania se echen una pasadita por esa emisión especial. Primero Justicia ha decidido pararse de la mesa del interinato. Juan Guaidó seguramente estará diciendo: a mi mesa se sentarán los que conmigo pasaron hambre. Sin embargo, la gente de Primero Justicia, no sé en realidad si Primero Justicia sigue existiendo como partido o qué. Porque veo a unos por un lado y otros por el otro, pero como ellos no han anunciado en ningún momento que se han dividido, uno asume que Primero Justicia sigue siendo Julio Borges, Enrique Capriles, Carlos Ocarí, Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa y todas esas lacras. Entonces, ese partido, Primero Inmundicia, que ha hecho de su forma de actuar, su forma pública de actuar, su jaquetonería, su arrogancia, su incapacidad para reconocer errores cuando los han cometido, marca personal partidista, se han lanzado hoy un comunicado en el que aseveran que ellos no van a seguir formando parte del gobierno interino. Si es que acaso existió esa mierda. Esa cosa llamada gobierno interino que crearon los políticos falsarios y prostibularios venezolanos para hacerle creer al pueblo que había una esperanza, para hacerle creer a la ciudadanía que de verdad ellos sí estaban luchando por el país. Y pusieron a la cabeza a ese delincuente con cara de adolescente que es Juan Guaidó, para seguir engañando a la gente y para seguirlos haciendo creer de que ellos de verdad eran opositores. Y hoy mucha gente dice, bueno, es que se cometieron errores y no debieron haber hecho lo otro. No, ellos no cometieron errores. Ellos no querían salir del régimen ni quieren aún. El gobierno interino fue simplemente una jugarreta con la cual se buscaba repartir mejor las cuotas de poder dentro del sistema chavista. Y lo lograron. Lo lograron, por supuesto que lo lograron. Ellos sí lo lograron. Los que se tiraron esa jugada sí lo lograron. Lo logró Américo de Gracia, que logró que a sus sobrinos les dejaran tener un banco en Venezuela, captando depósitos en dólares y luego triangulándolos en una sinvergüenzura que ya la hemos visto en otras ocasiones. Porque caramba, todos los que perdieron sus reales con el Stanford Bank, con los bancos basados en estos que llamaban las cuentas offshore,
Los que han perdido sus reales con el BOD ahora están en el banco de los sobrinos de Américo de Gracia. Que por cierto, está gastando bastante real ese banco en ponerle propaganda en todas partes, andan poniendo propaganda ellos. Lo logró Américo de Gracia. Sus sobrinos tienen su negocito sin ningún problema. Lo logró, por ejemplo, la familia de Juan Guaidó, que cambiaron su nivel de vida para siempre. Creen ellos que le va a durar ese dinero para siempre. Que les aproveche. Lo lograron los hermanos Rodríguez. ¿O es que acaso Delcy y Jorge Rodríguez no han acumulado un poder mayor y superior a partir del momento en que el gobierno interino arrancó? Por supuesto que sí. Tumbaron a Tarek El Aizami, Delcy Rodríguez es vicepresidenta, Jorge Rodríguez es presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, segundo y tercero al mando del régimen. Lo logró Vladimir Padrino. Sigue ahí. Y logró purgar unos cuantos enemigos. ¿O no? Lo logró Ramos Alú, que hasta donde pudo logró salvar a los hijos. Todavía no sabemos. Lo logró Julio Borges, que se logró escapar del juicio por homicidio. ¿Recuerdan el caso del niño que atropellaron con un carro de Julio Borges y por el cual está preso el chofer? Y Julio Borges jamás respondió por ese caso. O sea que esas cosas no se hablan porque a cierto periodismo complaciente no le gusta preguntarle de cosas inconvenientes a los políticos. Porque ahora nadie fue. Entonces, ahora Primero Justicia dice, nosotros no fuimos, yo no fui. Primero Justicia dice, yo no fui, yo no estaba ahí. Yo se los advertí. Y además de eso, como arma arrojadiza, porque es que los tipos cuando quieren ser cínicos lo son, se tiran el expediente de la corrupción. Imagínate tú. Julio Borges habla del tema de la corrupción. Y entonces dicen que ellos se van del gobierno interino porque están horrorizados por la corrupción. Ah, sí, chico, mira tú. Qué cosa. Primera noticia. Están horrorizadísimos por la corrupción. Entonces han sacado un comunicado. Estos tipos en su comunicado de Primera Justicia, han dicho, bueno, unas cosas que uno podría creerlas sinceras si no se tratara del partido de Julio Borges, de Tomás Guanipa, de Capriles, de Juan Carlos Caldera, el partido donde ficharon a Luis Parra, a José Brito, a Conradito Pérez, a todas esas lacras. Entonces, ahora se hacen los museos, los Willimays. ¿Qué dice el comunicado? Fíjense ustedes. En el presente comunicado, los personajes se lanzan el siguiente chorro de baba. Primero Justicia se dirige a la comunidad nacional e internacional a propósito del manejo de activos de la República en el exterior. En tal sentido, declaramos lo siguiente. Desde hace más de un año le informamos al país nuestra preocupación por la gestión de los activos y de las empresas de la República en el exterior. Asimismo, desde el comienzo del gobierno interino, en reiteradas oportunidades hicimos propuestas que no fueron tomadas en consideración y manifestamos nuestro desacuerdo con la forma de gestión de los mismos. Reiteramos con firmeza que nuestra prioridad es proteger los activos de la corrupción. Ay, permíteme que me ría. De los acreedores, es decir, de los tenedores de bonos, y ponerlos al servicio de los venezolanos. Dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, imagínate tú, es decir, Juan Guaidó no nos paró bola, lo que dice esa es la traducción. Especialmente de voluntad popular, ajá, ya empezaron. Es una guerrita. La guerrita entre Julito y Locoldito. Una pelea en el patio del Colegio San Ignacio de Caracas. Anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior.
Nos retiramos con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela. ¿Qué significará eso? No sabemos. Seguiremos elevando nuestra voz en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Comisión Delegada que no existe porque esa Asamblea Nacional dejó de existir. Si es que alguna vez existió. Vemos con suma preocupación la falta de voluntad política. Ay, falta de voluntad política. El partido de Capriles, no jodas, chicos. Y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger a los activos de la República del régimen o de sus acreedores. 3. Insistimos en la necesidad de crear un fideicomiso administrado por un ente externo de alto nivel que garantice la independencia, la transparencia y las buenas prácticas que demandan y merecen los venezolanos. Urgimos a todos los factores democráticos a discutir esta propuesta, teniendo en cuenta que el término de la extensión constitucional de la Asamblea Nacional y el gobierno encargado es el 4 de enero de 2022. 4. Reiteramos la necesidad de proteger los activos del país y preservarlos para el futuro de la libertad que nos espera. Los bienes de todos los venezolanos deben estar al servicio del país y jamás deben ser entregados ni negociados a gobiernos o empresas extranjeras. Caramba, carambita. Pero qué cosas se escuchan. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por el tema monómeros. El tema monómeros los tiene verdaderamente insatisfechos porque de monómeros era que estaban viviendo todos ellos. Y como el gobierno colombiano ha decidido intervenir en una empresa que está en su territorio y que es una empresa colombiana, que está sus acciones en manos de un régimen que la quiere controlar o de un país fallido, evidentemente están tomando el control de la empresa. Que se declaró en quiebra, por cierto, porque así de buena fue la gestión del gobierno interino en el seno de esa empresa. Se le olvida entonces a la gente de Primero Justicia toda la gente que ellos nombraron en las administraciones y en los directorios de las empresas en manos del gobierno interino. Se les olvida, además de eso, el rol que han jugado en la negociación, sobre todo Julio Borges, del tema de los bonos y asuntos relacionados. Se les olvida además que uno de los suyos fue promovido como procurador especial de la República, el infame José Ignacio Hernández, que todavía anda por ahí echando cuentos y diciendo estupideces porque él tampoco fue. Ahora nadie fue. Ahora todos son inocentes. Ahora ninguno estuvo. Ahora todos lo advirtieron. Aquí viene una cosa bien interesante. Porque ¿qué es lo que tiene Primero Justicia? Primero Justicia tiene a una banda de periodistas, y esto no es casual, y de medios de comunicación, que pautan con ellos todo lo que tiene que ver con la política comunicacional. Entonces, ahora salen todos, ¿verdad?, a decir, no, es que la culpa es de Guaidó. Todos son los corruptos. En realidad, Guaidó es el representante de todos ellos, y Guaidó es el representante de todos ellos porque Guaidó es tan corrupto como ellos. Lo demás es cuento. Eso de que yo no soy ladrón, pero si lo fuese, en todo caso más ladrón eres tú. Bueno, a otro perro con ese hueso, porque nosotros tenemos en los venezolanos por lo menos 40 años escuchando a los políticos de todas las épocas culpar de corrupto al de la acera de enfrente. Y además de eso, tenemos una sociedad alcahueta que se ha fajado con el hashtag "con mi corruptos no te metas". Aquí entonces nadie, el corrupto siempre está en la acera de enfrente, los corruptos no somos nosotros, somos aquellos. Siempre. No, los de Primera Justicia no somos corruptos, el problema es voluntad popular, que ellos son los corruptos, no, son corruptos los de voluntad popular, son corruptos los de Primera Justicia, son corruptos los de ADE, son corruptos los de y todos los que surjan. Porque no puede haber en el sistema político dentro de Venezuela nada que no sea mafioso, y si le permiten la vida, mucho más. ¿O es que acaso usted cree que un partido legalizado ante ese CNE mafioso puede andar por allá volando la bandera de la pulcritud administrativa? Por supuesto que no.
A mí cada vez que me escriben imbéciles por allí, de que estamos sacando un nuevo partido, una nueva iniciativa, que si conoces el partido tal, que si conoces esta, nosotros no somos falsarios, todos son falsarios. Porque todo aquel que plantee las vías políticas para actuar contra el régimen criminal es falsario, porque las vías políticas no funcionan contra el régimen criminal, porque estamos hablando que el chavismo es una organización del crimen transnacional y contra ellos no sirve la política. Contra ellos lo que sirve son las acciones policiales y las acciones militares. Pero hay quien quiere seguir de falsario y hay quien quiere seguir metiendo embuste y diciendo, además, vendiendo humo, utilizando a sus replicadores de información, que ya bien menguados están, pobrecitos, se han venido abajo, todos esos personajitos y todos esos medios, y por supuesto quieren seguir viendo del cuento. Muchos de esos medios de comunicación, webs, digitales, que subsisten gracias a los recursos que reciben del extranjero, diciendo que están luchando por la libertad de expresión. Pero tanto luchan por la libertad de expresión que cuando tienen a un politiquero, falsario y prostibulario enfrente de Primero Justicia, que haya sido dirigente estudiantil y lo ven vestido con una ropa que no puede pagar con su sueldo, son incapaces de preguntarle por su ritmo de vida. Son periodistas de investigación supuestamente y tienen estos portales que por ejemplo, la gente de Runrunes, Nelson Bocaranda, que es socio del Micho Capriles, socio del régimen chavista. Pero ahí en Runrunes, ¿verdad? Porque Nelson Bocaranda no es el dueño es el Micho Capriles, el que le vendió la cadena Capriles al régimen y con esos reales mantiene, entre otros, a Nelson Bocaranda y a la gente de Runrunes. Ellos tienen una cosa ahí de investigaciones anticorrupción. Caramba, pero nunca investigan al Micho Capriles y la venta que hizo al régimen. Hay cosas allí que no se denuncian. Hay cosas que no le llegan a los Runrunes de los oídos de Nelson Bocaranda. Jamás preguntan por la corrupción de ciertos personajes. Jamás hablan de Derwick. Y si hablan, se cuidan muy bien. Esas son las cosas que me alejan de ti, querida mía, amada mía. Pero hay algo que la gente de Primero Justicia, que cree que somos pendejos, no quieren decir ahora. Ellos hablan de la corrupción de los demás y de que ellos siempre han estado dispuestos a combatir la corrupción, porque qué cosa tan horrible la corrupción. Sí. No me diga. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Carlos Caldera, alias Billetico, recibiéndole real a Wilmer Ruperti a través de un intermediario? Si no se acuerdan, yo se lo recuerdo, aquí lo tienen. Yo lo había hablado de él, el tema de eso podemos hacer un tema mensual. Hizo un comentario el día que estuve reunido allá que tú no lo sabías, no me hizo la referencia a ti. Me dijo que desde su óptica él ve ciertas cosas que le preocupan. Si antes que nada, pues tú sabes muy bien cuál es la posición de ellos, ellos son un comercial. Y bueno, su interés es su negocio, es bastante que le ha costado llegar a donde está. Si tú me dices, él quiere buscar asesoramiento con todo. Él me dice que también hecho un comentario que el día que se reunió contigo, irse reuniendo con otra persona, irse reuniendo con otra persona. Entonces, uno, que manejes eso. Que él entiende que tú tienes una agenda muy complicada, que la vida no está fácil, y que bueno, él tenía previsto de hecho venir a Venezuela esta semana y se le complicó y se tuvo que arrancar por allá atrás, te dije que está. Pero que vamos viendo cómo puede manejar tu opinión para ir llevándolo a otra distancia, ir
en algún momento venir aquí se reúnen con él, que está claro que su posición es difícil en cuanto a la reunión, pues sí. ¿Sabes? Para Enrique es difícil, para él verse. Tendría que ser fuera del país. Enrique en algún momento viajará, en algunas cosas tendrá que hacer. Pero aquí es jodido porque Enrique lo tiene seguido. Para Enrique no es problema, el problema es para él. O sea, Enrique lo tiene seguido, donde va lo tiene seguido. Si vas aquí, y si él va por un sitio, de repente lo pueden ver, coño, están los carros Capriles, o sea, por nosotros no. Capriles, si quiero lo cual, no tiene problema. Pero por supuesto puede y le puede afectar a nosotros. Ya no joderá nada. Que si puede ponerse con la gente de finanzas de él, de campaña, eso sí podemos regularlo más fácil, movernos una tercera caja, okay. Pero con Enrique, ahorita me parece, a lo que ahorita no tenga problemas, que es más sencillo verse afuera. En algún viaje que haga Enrique, que no, tiene que ser cuando tenga una gira. Yo creo que él quería ir a Brasil, no sé si finalmente se concretó esa gira, por los países del sur. Yo puedo averiguar de qué viaje tiene él previsto, coordinado. Hacemos discreto, porque es válido que sea discreto, pero le echamos bola. No, pero dile que las cosas van bien, que no, la tarea no está hecha, pero vamos en el camino de lograrlo. Los años van bastante bien. Juan Carlos Billetico Caldera. Ahí lo tiene. Por menos de eso, o mejor dicho, por algo como eso, en cualquier país serio, ese político mínimo desaparece del mapa para siempre. Es expulsado de la actividad política y más nadie cree en él. ¿Qué hicieron en Primero Justicia? Dieron una rueda de prensa, dijeron que ese señor estaba expulsado de su proyecto, expulsado del partido, que no era posible, que él no avalaba esas cosas. Y al año estaba el señor Juan Carlos Caldera de vuelta y por allá anda, representando al partido Primero Justicia, que hoy dice que el problema de la corrupción es de Guaidó y Voluntad Popular, porque Juan Carlos Caldera no existió, nunca lo vimos. Pero si vamos a hablar de corrupción y vamos a hablar de Brasil y vamos a hablar de Primero Justicia y de todo lo que ellos en la corrupción han hecho, ¿cómo olvidar las acusaciones que hizo el expresidente? Escuchen esto bien, expresidente de Odebrecht en Venezuela. Expresidente de Odebrecht en Venezuela. Ante un juez en Brasil, el señor dijo cosas sobre Capriles que el señor Capriles hasta el día de hoy se ha negado a responder. Como hay gente a la que se le olvidan las cosas, vamos a escuchar lo que dice Eugenio Acevedo, expresidente de la Odebrecht en Venezuela, sobre el financiamiento que esa empresa le dio a Enrique Capriles. Eu recebi a ligação de dos assessores dele dizendo: olha, o governador Henrique Capriles quer falar com o senhor na casa dele. Marcou uma hora, à noite, eu fui na casa dele, estava ele e vários assessores, onde ele, de uma maneira muito carinhosa,
mas sem fazer referência a nenhuma ajuda, porque eu nunca tratei com ele de ajuda financeira. Estava inferido que eu estava ajudando, mas nunca tratei com ele diretamente de ajuda financeira. Mas de uma maneira muito carinhosa, ele me agradeceu tudo que eu tinha feito, reenfatizou a certeza de que se ganhasse, e ele achava que ia ganhar, e todos inclusive achávamos que ele ia ganhar, ele reenfatizou a certeza de que se ganhasse, não tomaria nenhuma atitude contra os contratos da gente. E aí eu coloquei num relato um fato curioso, que eu estava lá, estava com sede, já era 10 horas da noite, e pedi um copo d'água. E aí ele se levantou, como estava na casa dele, ele é solteiro, e foi na cozinha e trouxe um copo d'água para mim. E aí eu disse a ele brincando, para mim é uma honra estar sendo servido pelo presidente da República. Ele ficou contente e tal, mas foi mais uma maneira carinhosa. Mas eu entendi, eu nunca tratei esse assunto com ele, mas entendi que ele sabia que eu estava ajudando fortemente, porque ele me chamou para a casa dele para agradecer todo o meu empenho, sem falar em dinheiro, então estava entendido. Infelizmente ele perdeu com uma margem menor do que 1% para o presidente Nicolás Maduro. E aí teve um incidente, quando o presidente Nicolás Maduro ganhou, ele mandou procurar Marcelo Odebrecht para pedir para me tirar da frente da operação da Odebrecht na Venezuela. Porque o senhor tinha cooperado com outro? Porque ele desconfiou que eu tinha ajudado o outro candidato. Quanto que o senhor deu para o outro candidato? Nessa campanha eu dei 15 milhões de dólares. Fue muy bueno lo que dice al final. En esa campaña, fue contra Maduro, en esa campaña yo di 15 millones de dólares. En la anterior, ¿cuánto daría? Ah, Capriles Ratonsky, ¿por qué no nos los dices? Ah, nadie contesta. Pero los corruptos son los demás. Primero dicen ellos. Entonces es aquí donde uno empieza a darse cuenta de que de verdad el problema de la corrupción, no es que uno empiece a darse cuenta, sino que uno se reitera en la situación. El problema de Venezuela es la corrupción. La corrupción es la que permite la llegada de Chávez al poder. La corrupción es la que permite que Chávez se mantenga en el poder. La corrupción es lo que permite que al morirse Chávez siga el chavismo en el poder. La corrupción es la que permite que exista una oposición hecha a la medida del régimen, porque es a través de la corrupción que se construye todo eso. El verdadero problema entonces es la corrupción. Y es allí entonces donde nosotros tenemos que empezar a pensar que la construcción de una nueva Venezuela pasa por la construcción desde abajo, desde cero, con nuevos valores en todos los niveles educativos. Porque la corrupción no es nada más los bandidos estos que se roban unos reales, los bandidos estos que piden reales a una empresa para financiarse y después darles beneficios para seguir recibiendo plata. Eso nada más no es corrupción. Corrupción es también el que le moja la mano a un policía para que no le ponga una multa. Corrupción es también el que decide pagarle a un gestor para que le saque la cita más rápido del pasaporte. Ese también es corrupto. Ese ciudadano es un ciudadano corrupto y que ayuda a que la corrupción permanezca. Nosotros tenemos que romper con eso. Y para romper con eso hay que romper con partidos como estos que tienen a estos delincuentes allí. Entonces ahora el Capriles no fue, ahora el Juan Carlos Caldera no fue. Ahora Tomás Guanipa no fue el que fichó a Luis Parra, ni fue el que fichó a Conradito Pérez, ni fue el que fichó a José Brito. Ellos llegaron solos, ellos llegaron con los extraterrestres, en una nave nodriza, y los engañaron. ¿Ha escuchado usted en algún momento una disculpa de estas lacras? No, ni la va a escuchar. Lo que van a salir son comunicados como estos, hechos con todo el cinismo del cual es capaz, el cinismo y la desfachatez de la cual es capaz un pobre diablo como Julio Borges, que no ha sido siquiera capaz de explicar qué fue lo que pasó en la puerta de su casa cuando resultó un niño asesinado por el carro de su propiedad, supuestamente manejado por un chofer, que es el que está preso pagando el pato. Por ahí anda la familia del niño todavía reclamando la justicia. Porque bueno, Venezuela no es justicia. Y el partido que dice ser, que se llama Primero Justicia, su gran jefe todavía no responde qué fue lo que pasó ese día con ese niño asesinado. Viene aquí a hablar de corrupción, viene aquí a hablar, a señalar a los demás. Estás señalando tú, delincuente. ¿Qué vas a estar señalando tú? No tienes moral. No tienes moral, chico. Ustedes no tienen moral. Primero Inmundicia, no tienen moral para señalar a nadie. Ustedes son el chavismo amarillo. Primero Justicia es el chavismo amarillo. No tienen moral para estar reclamándole a nadie.
El líder de Primero Inmundicia es Chávez. Son el chavismo amarillo. ¿Cuántos años tiene Julio Borges dirigiendo ese partido de miel? Desde que llegó Chávez al poder. Me viene con este cuentico aquí, con esta. No, chicos, no, giles. No, por favor, basta ya. Pero el mundo está peor de lo que creemos. Porque uno cree que Venezuela, no, Venezuela es el mundo. Vamos a echar una repasada a lo que está pasando en los Estados Unidos con la crisis de los nuevos migrantes en la frontera y todas las barbaridades de Joe Biden durmiéndose y todo lo demás. Con Alberto Franceschi en el lunes ácido en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.